con Santo, con la burguesía colombiana. Y entonces él le ofreció su libro a tres editoriales, como todos y todas. Él no tenía un contrato con Penguin Random House, sino de los 17 o 18. Y la novela, esta casa, pero de ese libro de ensayo, eso no entraba dentro del contrato. Entonces se lo ofreció a tres. Y de las tres editoriales, creo que era Alfaguara, Planeta y esta. Antes de que Alfaguara se acaba de fundir. Se acaba de fundir una Alfaguara con Penguin Random. Planeta le hizo una oferta mucho, el doble de lo que le hizo Penguin Random House. Entonces, como era libre, porque ese libro no estaba en el contrato, se lo dio a Planeta. Es esto. Ahora sí va a hablar mal. Entonces, en Argentina, discutieron editores de un lado, editores de otro, representantes de un lado, representantes de otro. Y entonces, en una de esa discusión, Penguin le dijo a Planeta, claro, yo sé por qué ustedes quieren robarse los abuelos, porque como saben que va a ser el futuro premio Nobel en español. Entonces ahora sí lo que yo cuento que se puede oír es que esto es, ¿cómo se dice? Usted dijo, me gustó esa plaza de Lusco, ¿cómo? Indusco, ¿cómo es? Infiero, está bonita, es más bonita que infiero y así no tengo que probarle con un documento a nadie. Sí. Entonces yo infiero lo siguiente. Los grandes escritores de América Latina, los últimos, en español, del boom, ya están muertos todos. 13 ganaron el Nobel y los demás están muertos. A ver, todo lo que yo digo es para que lo retroalimenten. Usted me diga, de hecho ya eso es paja, o venga, le quiero colaborar en esto, usted se equivocó en esto o lo otro. Porque así vamos volviendo más conocimiento, vamos enriqueciendo todo. Se lo dieron a Octavio Paz, se lo dieron a Vargas Llosa y se lo dieron a García Márquez. Los tres del boom. Han muerto. Los demás están muertos. Carpentier, Fuentes, díganme ustedes más. Sábado, Cortázar, Rulf. Tonetti y Sánchez del Mundo también parte. Tiene sentido. Pero también muerto. No, jamás. Segundo, una de las normas. Segundo, otra cosa que gracias a eso que usted se me ocurrió. Segundo, casi nunca, esto es para que lo miren, casi nunca se lo dan a alguien menor de 60 años, solo Gabriel García Márquez, porque es un monstruo. ¿Tenía cuánto cuando lo dieron? 56, pero hay unos 10 más que se lo ganaron antes de los 50 años también. 10 más alrededor de los 100. De los 100, sí. O sea, García Márquez es como el 10º, el 11. Ya, pero en los últimos... No, y eso hablábamos la vez pasada, que últimamente se lo han dado a puros viejitos de 80. No, últimamente, yo creo que después de García Márquez no se lo han dado a nadie menor de 60. No, se lo dieron a Joseph Brodsky, el norteamericano, que se lo ganó a los 46 años, se convirtió en el más joven y murió también a los años. Un poeta raro, un premio... ¿Por qué lo dieron un tipo tan joven? Yo todavía me sigo preguntando. ¿Quién? Joseph Brodsky. Pero Alice Munro tiene muchos años. Stoller tenía 81, yo 71. Bacano, porque así yo aprendo, yo no sabía eso que me dices. Premio Nobel del 90 y algo, o sea, es un librito sobre Venecia que yo estaba investigando sobre, y el libro se llama Marca de Agua, es un poema de 130 páginas, muy hermoso, y me pareció muy curioso que un escritor que no es tan conocido, poeta, se lo haya ganado. Rarísimo. Sí. Bueno, tercero, los Nobel giran. Esto es lo que yo he inferido viendo los 100 y lo que me han contado. Si ustedes miran, por ahí cada 10 años se lo dan a un continente. De Asia, África y América y Latinoamérica, a un continente, al tercer mundo, cada 10 años, más o menos, 10 a 12, 14 años. Pero
cada 5 años a un norteamericano y a un europeo. Un alemán, Los un que francés. y los que más lo han ganado son los ingleses. Ingleses. Luego franceses y hay alemanes menos, españoles, rusos. Pero sí, más o menos, o sea, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y España son los que se han ganado 5 para arriba. España incluyendo los latinoamericanos como idiomas. ¿eh? No, España lo aparte. España no fue latinoamericano. Y ya cada 5 años rotan un europeo, cada 10 años ya un ruso, un chino, un africano, un promedio, ¿no? Entonces, 10, 14 años. Entonces se calcula que ya los que tienen 80 años, que son todos los llegados, vienen los de 60. O sea que el próximo Nobel se lo van a dar a uno mayor de... El próximo Nobel no, que si así como dicen, si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? Entonces, si el Nobel se lo fueran hoy, ¿quién ganaría? Los que tienen posibilidad de ganar el Nobel, no solamente hoy, sino los próximos 10 años, es los que tienen de 60 años para arriba. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene William? O sea, ahora? 60. ¿Tienen gente exacta? Pero a todos se lo han dado a los 80. O sea, que ya entró en la etapa, pues. Entonces se calcula que 60, 70. ¿Quiénes son los que tienen 60, 70 y 80 hoy? 60 y 70. Bueno, no sé si Por los 20 años. juegos. 60, 70 y aquí es el tope que es 80, o sea que hay 20 años. De estos 20 años de los que están aquí está el próximo Nobel Pues porque si de América Latina. Como digo, que da la vuelta. Cuando venga nos toque otra vez la rifa. Y entonces lo que dicen los que saben es que el escritor más destacado de todo actualmente vivo, mayor de 60, Vallejo es un escritor maravilloso, pero no tiene el consenso mundial. No tiene el consenso mundial, hay una cosa ahí que no, así como la ultraderecha de Borges no lo dejó, así a Vallejo esa cosa hace odio. A mí me encanta Vallejo. Pero ¿cómo estaba posicionado antes cerca? ¿Quién? María. De eso sí saben ustedes más que yo, porque yo no soy tan estudioso como ustedes. No sé, a mí me han hablado de César Aira, pero ese está muy joven, ¿no? Es el 40 y pico. Javier Cercas, no, escúcheme, esos son españoles. Sí. No, yo hablo latinos, no metamos a España porque se nos enreda, porque ellos son como Europa, ellos tienen su mafia allá. Sí, no sé, bueno, una teoría en que América está Latina. planteando, sí. Es decir, en la teoría suya no caben los españoles como dentro, porque, o sea, dentro de los países, el español es como el tercero o el cuarto por idiomas, ¿no? Pero después hay una separación que No, es pero sí hay muy continental. es decir, yo creo que William Ospina sí desde, no sé, México hasta la Patagonia, o sea, en Sudamérica, Centroamérica, sí es el más notado, ¿no es cierto? Bueno, eso dice, escúchenme una cosa, Okay. eso le dijo Penguin Random House, que es la hipermultinacional más grande del mundo. Es que es una hijo de madre, yo odio el imperialismo. Ellos absorbieron todas las editoriales pequeñas, se comieron a todas, comieron a Alfaguara el año pasado, a Norma, todas. Yo no cojo italiano. No, ellos son alemanes, ellos son los dueños de la Volkswagen, ellos son alemanes. Por eso le quitaron el Mondadori, ya no es Mondadori, ya es Penguin Random House se llama, y son dueños de los Volkswagen, y eso es billete al piso. Ahora, muchos escritores acaban de coger a García Márquez, o sea, muchos, es que Norma quebró y entonces muchos se pasaron para Random House. Y eso sí, tiene 20, 30 escritores colombianos, ¿no? Que sí, y 20 argentinos. Pero si Penguin Random House, que es la hipermultinacional, ¿cómo era que en la Feria del Libro tiene stand propio? ¿Han ido a la Feria del Libro de Bogotá? Tiene Penguin Random House, tiene stand propio. Eso no está que un standcito ahí, tiene stand propio. Si ella le dice eso a Planeta, que es la segunda multinacional, no solamente de... Lo que pasa es que Planeta también es periódico, revista y televisión. La dueña de un poco periódicos aquí en América Latina. Planeta, creo que Prisa, creo que es la del Partido Popular, y Planeta, la del PSOE. No sé cuál son los dueños. Uno de esos dos, me confundo.
No, los socialistas. Sí, es que los socialistas dan mucha plata. Pero los socialistas de allá no son como los de acá. Los socialistas de allá son como los liberales de acá. El PP es como El PSOE. ¿No? El PP son los conservadores. Aznar y Pastrana. Y el PSOE es el Partido Liberal. ¿cómo se llama el presidente? Que es amigo de Rajoy. No, No, el que fue. González. Felipe González. Felipe llamaba. De los que conté que hablaba Felipe González, llamaba a William a la casa a pedirle opinión. consejos, opiniones, todo el mundo lo llamaba a pedirle consejos. Yo le decía, cobremos, pongamos medicina, pero de verdad, con factura y todo. Asesorías. Tengo que servir. O sea, a mí me dieron esto gratis, ¿acaso yo? Y con la familia es especial y le corre a la familia del mamá, eso es otro tema. Yo le digo, pero usted ¿por qué se mata tanto a la familia? Y digo, pues ellos me han dado todo, yo le debo todo a ellos. ¿Qué me parece? No, William es una belleza, William fuera de este mundo, es increíble. Entonces ustedes han vivido la contradicción desde el punto de vista de la filosofía. Todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Yo soy marxista, freudiano, lacaniano. Exacto. Él no es marxista, ni freudiano, ni Pero lacaniano. no estuvieron juntos. Él es premoderno, yo soy moderno. Él ataca la modernidad. ¿Qué opinas de la modernidad líquida? Me encanta, el Bauman. La modernidad líquida. Yo lo dije, yo dije, William Ospina no inventó nada. En Es tarde para el hombre, en un libro de ensayos que habla contra la sociedad occidental. Yo estudié filosofía y yo fui hincha de la escuela de Frankfurt. O sea, la alemana de Marcuse, Horkheimer, ayúdeme, Walter Benjamin y otro. Y Teodoro Adorno, el principal. Son de la escuela, son los de la escuela de Frankfurt. Y el hijo de la escuela de Frankfurt es Habermas. Y Hannah Arendt y todos estos modernos, y Zizek, todos esos son hijos, un poquito hijos de la escuela de Frankfurt con Habermas y un revueltico. Zizek es marxista lacaniano. Y en la escuela de Frankfurt y Marcuse tienen un libro que se llama La sociedad unidimensional. ¿Ustedes lo leyeron? ¿No? Que es muy... Y Sartre también habló de eso, o sea, Sartre, Camus, o sea, el capitalismo es una sociedad de mierda, y Zuleta, eso es viejísimo, sino que William, con su pluma, su inteligencia, y lo que pasa es que él tiene filosofemas, o sea, para mí es un filósofo de la vida, y hace filosofemas. En filosofía, filosofemas es hacer filosofía sin elaboraciones de sistemas completos. Elaboraciones de sistemas completos que considera Platón, aunque con una variable de Aristóteles. Aristóteles era más psicorrígido que Platón, por eso Aristóteles le inventa la ciencia y no Platón. Pero digamos que a Platón se le puede encontrar. Todo filósofo sistemático tiene una ontología, una epistemología, una ética y una estética. Platón, San Agustín, Santo Tomás, Aristóteles, bueno, Kant, nómbreme el que quiera, Marx, o sea, nómbreme de todos los temas que quiera. Buenas noches. Como la poeta. ¿Qué más? Pero filósofemas es alguien que piensa como filósofo, actúa, suelta ideas, pero no con un sistema. Y un dogma también. Nada. Ese es el problema con Para la mí un filosofía dogma. esquemática. Sí, porque la filosofía es dogmática. Pues, Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche es un filósofo de filosofía, filósofo que es gigante, pero él no hizo un sistema. Es más, digamos, psicorrígido. Y eso es muy de la filosofía moderna, o sea, no construir dogmas como tal. Él fue, bueno, los presocráticos, no hacer el sistema, no hacer dogmas. No, o sea, caer en lo dogmático, porque pues finalmente uno termina diciendo es que lo que dijo Kant debe ser así. O sea, sus famosos postulados, sí, pero... Es que yo creo que ya no hay filósofos. No sé si es porque el mundo se agotó. No sé si es porque se abrió mucho la filosofía, se abrió mucho. La ontología están dedicados a la metafísica, o sea, el ser del ente, pero también le meten
¿Qué significa la materia y qué es la materia? Entonces también se van por los físicos. Y eso hay un poco errante. La epistemología, que no se llama sino teoría del conocimiento. Ahora está dividida muchas epistemologías. Hay epistemología de la ciencia, epistemología de la biología. Epistemología es muy fácil, sino que esto se complica mucho. Epistemología quiere decir filosofía de la filosofía. O sea, filosofía de la ciencia. Entonces, vamos a hacer la epistemología de la biología. Y es hacer filosofía sobre el origen, la historia y los teoremas de la biología. Eso es epistemología. Como un estudio, es un estudio. Es una filosofía de la ciencia, es atrás. Pero esa es la base como para la base científica, ¿no? Es la base científica, por eso se llama epistemología. O sea, es filosofía. La base científica, pero la base científica es filosófica. La base no es científica, la base es filosófica. ¿Qué? Razonable. Sí, no es prueba a prueba, sino que, a ver, voy a darles un ejemplo. Por eso la importancia de doxa y separar opinión y opinión. ¿La qué? Digamos, La siguiente. O sea, como la La otra, filosofía. una es la epistemología y la otra es la nociología. El La conocimiento, nociología es del conocimiento. puro doxa y opinión, y en esa Conceptos. opinión vamos Sí. construyendo la verdad, tal vez. Sí. Por ejemplo, yo digamos de la que tengo más clara es la más clara, sin embargo son muy poquito, pero me parece muy curioso, ustedes que son muy curiosos, la epistemología de la matemática. Uy, ¿eso qué es? Ahora, eso no se ve sino en las super grandes universidades. Aquí estamos en pañales, para seguir matándolos, porque aquí se vamos a suicidar todos de la depresión tan hijo de pucha, lo que estoy contando. Les cuento esta anécdota. Por digo que despertemos. Pero yo un paréntesis simplemente al preguntarle al poeta y a su amiga y decirles que estamos con el señor Fernando Duque, que es un amigo muy cercano a William Ospina y ha venido a conversarnos y va a formar parte de Sábado Literario y hay unas buenas propuestas y pues hemos pasado una tarde y noche muy agradable con su palabra, con sus anécdotas, hemos tratado digamos un tema variopinto siempre alrededor de la obra de William Ospina y ahora con la obra de Fernando Duque, pero que ya pues vamos a ir perfilando y vamos a tomar digamos un derrotero un poco, no digamos más serio porque Sábado Literario siempre hemos sido serios. Esa es la filosofía. No ser tan variopinto. Más definido. Sí, bienvenidos. Yo les puedo hacer una propuesta y ustedes hacen una contrapropuesta. ¿Qué propuesta les puedo hacer yo? A la mortal, porque es que la información, no es la verdad, no a la libres. Yo no sé si libres. Casi libres. ¿Cómo le parece que en una sola universidad de Estados Unidos, se me olvidó el nombre, porque no es famoso la ciudad, Stanford, me contó un profesor de la Valle que hizo un doctorado en neurología. Solamente, es que no va a poder decirlo, solamente en una universidad de un pueblo de los Estados Unidos, que no es ni Harvard, Oxford no, porque Oxford es Inglaterra, no sé cómo es el nombre, hay 46 premios Nobel de profesores. 40, y estos bobos que se creen, Boa es mi Diosito bajo del cielo. No, yo tiro todas estas cosas porque me gustaría que No, está bueno. cada uno profundizar el tema. Claro, no. Pero vamos a hablar de educación, No, hablemos de estamos en Colombia. Estamos en esa El perilla, presupuesto colombiano, decíamos ahora, ¿cómo va a leer la gente que dice el presupuesto colombiano es el porcentaje para educación del presupuesto colombiano es el más bajo de todos los países? A nosotros nos ganan Nicaragua y Honduras en presupuesto, en el porcentaje del PIB. Hasta Salvador. Y somos el segundo país más inequitativo de América después de Haití y el cuarto del mundo. Entonces, ahora háganme la pregunta. ¿Cuántos premios Nobel hay en América Latina? En una sola universidad norteamericana. Bueno, claro que no todos son norteamericanos, ojo, claro, porque los norteamericanos tienen el billete para comprar premios Nobel del mundo entero. Pero en Estados Unidos debe haber más de 50 premios Nobel, porque de todas las... En América Latina, en todos los países de América Latina no hay... ¿Cuánto le calculan? 8. Menos, creo que hay 6. Literatura, En literatura hay... por los de literatura, no estaba primero literatura.
Literatura hay 4 o 5. ¿En los otros premios Nobel? ¿Los otros? ¿En Los otros son otras Argentina. categorías? No, pero en las otras categorías también, Sí, ¿o? sí. No, en todas las Solo estos, categorías. no. ¿Cómo se te ocurre que en una universidad va a haber conseguir premios Nobel de literatura? No, en todas las Todas las categorías. categorías. Estamos hablando de la educación. Y en ese sentido, Estados Unidos sí tiene, creo que el mayor número de premios Nobel. O sea, en claro, todas las Sí, categorías. También. tiene economía, son los Muchos. Mira, Brasil, Tienen eso muy bien. creo que Brasil tiene 1 o 2, Argentina tiene 1, otro por ahí y otro México. Chile, Ah, pero Era no, sacando No, los pero de sáquese ese Neruda y Gabriela Mistral. Sacan, bueno, hablemos entonces primero de literatura. Ah, entonces sí tienes razón, son por ahí 10. Es que yo no estaba pensando en los de literatura, me parecía como obvio. 2 de Chile, 1 de Colombia, 1 de Guatemala, 1 de México, No, de Colombia. ya no nombré, No. 6 de Colombia y Perú, 7. Miguel Ángel Asturias, ¿de dónde era? Guatemala. Guatemalteco. Entonces 7, entonces del 100 4 o 5, entonces sí son como 12 o 13. Pero una sola ciudad, una sola universidad. Puta, Semillero, pues, que no era. Entonces mire, y esto se llama epistemología de la matemática. Yo creo que es en la nacional y en la de Antioquia. De pronto en la del Valle. Pero el resto olviden. Ay, bueno, en los Andes y la Javeriana, porque eso tiene todo el billete para. Epistemología de la matemática. ¿Quién estudiaría epistemología de la matemática? Esa materia, ¿de qué trataría? Esa materia no trataría ni de enseñar matemática, pues, ni cálculo, ni nada de eso, sino de decir, ¿no? filósofos. Filósofos. ¿Por qué la matemática es matemática? ¿Por qué 1 es 1 y 2 es 2 y 3 es 3? ¿Verdad? Que hay gente que dice, estos filósofos, ¿no? Como en la lógica de Hegel, A es igual a A, pero esa bobada que dice Hegel, y ustedes le comen a eso medio libro y un semestre. Bueno, hágale vivo, es la base del pensamiento occidental. Entonces, ¿qué es la epistemología de la matemática? Es el estudio de los fundamentos de la matemática. Entonces, la matemática se estructuró y es universal y mundial porque un día un tipo llamado Peano se inventó los 5 axiomas. Y eso es de lo más sencillo, como A es igual a A es igual a E, B es igual a C, luego A es igual a C. Así de fácil y de bobo, así es. ¿Ves? Pues que me acuerdo. Para que funcione la matemática, tiene que tener unos principios, unos teoremas, unos fundamentos, y tienen que ser universales. Uno, comienza, ponle cuidado para que se rían. Voy a ver si me acuerdo de todos. 1 es un número. 2, ya. 2. Todo número es sucesión de un número. 3. Ningún número puede ser 2 veces sucesión de otro número. Y usted dice, ¿eso qué se hace? Muy fácil. Pues que 1 es 2. 2 le sigue 3. Cada número, la sucesión de un número, de cada número es un número. 1, luego sucede 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que 3 no puede ser sucesivo de 1, ni de 5. Si ve esa vaina elemental, ¿y qué estoy poniendo? Los soportes, papá, como en la física, como las leyes de la física, son los soportes. Todo número puede ser divisible por sí mismo. Y así, tin, y se van encadenando. Son las leyes que los que estudiamos matemáticas, nunca presuponemos porque no nos importa. ¿Me entienden? Eso es para los filósofos. Y existe la filosofía de la física y existe la filosofía de la biología. O sea, ¿por qué una célula es una célula? ¿Por qué una célula es una célula y no es un órgano y no es un cuerpo y no es un, ¿cómo es que se llama? Una molécula. ¿Por qué la una detrás de la otra y detrás de la otra? En fin. Pero yo eso no sé, no les voy a seguir, pero ¿en qué se sustenta el edificio de la matemática para que no se caiga? ¿En qué se sustenta el edificio? Y eso no ocurre sino en las ciencias.
Eso no va a estar en la literatura. Profe, ¿es esto la filosofía latinoamericana? Yo trabajé 12 años en la Universidad de Santo Tomás, que es experta en filosofía latinoamericana. Hice una maestría, no me gradué en filosofía latinoamericana, pero le digo sinceramente que no me entusiasma mucho la filosofía latinoamericana. Pero le puedo hablar de eso y me puede preguntar lo que quiera. Porque le digo, ¿por qué? Porque la filosofía latinoamericana, ya que estamos hablando de los sistemas, no es sistemática. No hay nadie, no hay ningún... Es que además esto tenía que ver con que tú dijiste que ahora no se usa. Es que el último filósofo sistemático fue Husserl o Heidegger. Heidegger o Husserl. Y ahí para acá, que se considera sistemático, porque no, sí, son completos. Pero de ahí para acá, eso ya hace 70 años, ¿cuántos? A unos 3 Robert, ¿y quién? Russell no es el Nobel, ¿no? Russell. Pero Russell no fue sistemático. Ni el otro, Bergson tampoco, por ejemplo. Bergson tampoco. Más influenciado por las... Bertrand Russell, ojo, ese es uno. Él es maravilloso. Matemático, pero... Véanse la historia de la filosofía de Bertrand Russell, que es extraordinaria. Porque no soy cristiano también. Ah, no sé. Exacto. Uy, esto está tardísimo. No, está delicioso. Es que yo hablo muy. Claudio, que lo vamos a pasar en el link. Hola, ¿cómo estás? El mundo se rompió desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no es otro. Sí, soy yo, soy Mona. Tantas ¿Cómo colonias estás? de África y de Asia rompieron. Los Estados Unidos entraron a dominar a Europa de una manera impresionante porque Europa quedó en la ruina. Europa quedó embargada por Estados Unidos. Total. El estalinismo y la Unión Soviética hizo su guerra fría, ¿no? Y armó lo suyo y armó un combo con los árabes. Y a América Latina le tocó la peor historia. Que fueran dictaduras, la peor parte. Trató de hacer las revoluciones con el ejemplo de Rusia, China y recientemente la de Cuba, que fue hace 50 años. Mucho ahí fue que empezó. A nada de la guerra mundial. Pero ya Estados Unidos la tenía muy engarrada, miraba 150, Bolívar lo dijo, 150 años la tenía apretada, y entonces América Latina de una manera muy trágica hizo muchos movimientos revolucionarios y muchas guerrillas, hubo mucha represión, estos gringos fueron los espantosos, al punto de que llevaron a crear dictaduras en toda América Latina, menos en Colombia. La Operación Cóndor, ¿no? Que fue un defecto, eso lo va a decir. Porque Colombia fue un fracaso porque no hubo dictadura. La única que hubo fue Rojas Pinilla, dijo porque la burguesía lo subió y la burguesía lo bajó, porque la burguesía no necesita dictadura en Colombia. En Colombia hay una dictadura civil. Entonces nunca han necesitado dictaduras militares. Es la burguesía más astuta del planeta, más criminal, más inteligente. Y la izquierda es la inteligencia más dogmática, sectaria. Y no es inteligente, porque el que es inteligente duda, es filosófico. El que no es inteligente es dogmático, no dura. Y revoluciona. Por eso, por lo que dijo Stanislao. O Borges, es que si yo llego con mi posición, se llega con su posición, aquí nos enfrentamos y no sales nada. Si yo llego con una posición flexible y usted con otra, la alimentamos y aquí sale una tercera cosa, que lo alimenta usted, a mí y al resto. Pero si los dos nos enfrentamos con la izquierda colombiana y la intelectualidad colombiana, incluso hoy en día, no salen sino chispas y la burguesía se aprovecha y muertos. Porque en Colombia matan es porque somos los que los protestan son poquitos. O sea, la burguesía aquí mata y es fácil matar porque son poquitos. Porque si en Ecuador matan, sale 1 millón a la calle y tú para el presidente. En cambio aquí, como salen poquitos a la calle a protestar, salen 10.000 indígenas, entonces matan. ¿Qué les cuesta matar 20? Si no van a salir sino 5.000 a protestar. Pero si sale 1 millón a pedir la cabeza al presidente, no los matan. Otro papel sería. Entonces, pero ¿por qué no salen 1 millón y por qué no salen sino 5.000? Porque, comillas, todo colombiano es un país enemigo. ¿Quién dijo esa frase? Bolívar. Nada más y nada menos que Bolívar. Por eso mi charla va a ser, ¿por qué Colombia es un fracaso? ¿Cómo? ¿Por qué, comillas, todo colombiano es un país enemigo? Cierra comillas. Es que lo dijo Bolívar, es que no estoy hablando carreta, yo no soy un charlatán.
Y Bolívar lo dijo y todos los extranjeros lo dicen. Y yo estuve en Europa y aquí una vez me dijeron, ¿sabe cuál es el principal problema de un colombiano? Otro colombiano. Como anarquista, lo que le decía yo. Perdón, Aquí sí, cada para profesor. lo que... Usted es férreo defensor, férreo apologista de Bolívar. No, férreo no. No, yo sé que hay una diferencia con Santander. Detesto Santander. Pero Bolívar cometió errores. Pero es que vea, Bolívar era un libertador. Era un militar. No, perdón, vamos a coger. Yo le pregunté. No, yo lo defiendo a Bolívar, sí lo defiendo. Férreo, pues, férreo es que... Pero yo lo defiendo. equivocado, uno está Sí, Bueno, equivocado, férreo lo podemos traducir como intransigente, No. Por radical. irreductible. Le estoy dando las secciones que yo veo. Sí. Irreductible, Sí. acérrimo. Puede haber también otra posición, la abierta, la flexible, Sí. sobre todo abierta a las discusiones, a las posiciones contrarias, a las reinvestigaciones, Claro, porque claro. con todo el respeto, pero yo planteo frente a usted fuertes diferencias frente a Bolívar, porque tendríamos que empezar a mirar la historia de nada menos que el almirante José Prudencio Padilla, Claro. la historia y la muerte del general Piar, El que le hubiera a los venezolanos. del mariscal Antonio José de Sucre, de José María Córdoba, inclusive las persecuciones, la entrega, una entrega traidora, sucia, cobarde y pusilánime de Bolívar, que eso le ocasionó la muerte a Francisco de Miranda. Lo engañó, lo llevó invitado a su casa para entregárselo a los españoles. William Ospina lo Y trata... también tenemos que mirar cosas, ¿cómo era posible? Porque las cartas las hay, que Bolívar tuviera intercambio epistolario, nada menos con el régimen el cabecilla del régimen del terror, con Morillo. Eso es... No, es que están las cartas. Llevo tantos hombres, voy a acampar en tal parte, tantos cañones, tantos caballos, tantos infantes. Vamos a dormir en tal parte y todo lo demás. ¿Cómo que yo a mi enemigo de muerte, a mi enemigo por quien ando luchando para derrocarlo, voy a cruzar cartas con él, lógico que secreta, informándole todo de mis tropas, de mi gente, de mi logística, de mi armamento, a dónde voy a estar y todo lo demás? ¿Qué es eso? Ahí no hay ninguna enemistad, ahí hay una traición abierta. Y si nos vamos al sitio de Cartagena, ¿y cómo se dio el sitio de Cartagena? ¿Qué significó el sitio de Cartagena? Que la ruptura le va a costar la vida al almirante Padilla. Entonces, vemos todavía más que Bolívar, me perdona profesor, pero Bolívar no es ese libertad, no es ese hombre grandioso, es que ni siquiera ese estratega sublime, ese estratega meritorio, mucho menos ese libertador. Yo creo que ahí sí hay mucha tela que cortar y mucho que reinvestigar, y a muchos a quienes se les debe reivindicar, empezando por el almirante Padilla. Y se me olvidaba Antonio Nariño, Venga, le contesto. un grandioso. Yo le contesto a eso lo siguiente. A mí personalmente, o sea, hay historiadores que les interesa al pie de la letra, como veo que usted y sabe harto, conoce esa historia. A mí personalmente no me angustia, no me apasiona. Dos, de lo poco que sé de la historia de la humanidad, todos los grandes hombres, ¿sí?, han hecho cantidad de... porque yo era trotskista, y Trotsky mandó fusilar un poco de los marineros de Kronstadt, por decirle algo. Yo dejé de leer biografías, porque dice que el Che Guevara fusilaba gente que porque quedaba dormido. Eso dicen unos. Entonces ahí es donde Fidel Castro ni se diga, pues yo defiendo de Fidel Castro, yo lo defiendo a muerte, pero fusiló gente a la lata. Entonces, digamos que yo
yo no me meto como de juez en de la historia. Usted me dice, ¿a usted le gusta Bolívar? Sí. Con todos sus defectos, seguramente que sí. No estoy seguro si todo lo que dicen es cierto. No sé, porque los otros dicen otra cosa. Sé algunas cosas que se las voy a hacer como pregunta. Uno, ¿libertó o no libertó del Imperio Español Bolívar a 5 naciones? Con ayuda de incluso unos amigos que mandó matar, como Pablo Escobar, no importa. Pero el hecho es que él libertó esas naciones del Imperio Español. Bueno, que me la haga a manera de pregunta, no se la aceptaría, porque considero que ni es el método, ni conduce de verdad a lo importante, que es tratar de encontrar por lo menos, no la verdad, por lo menos explicaciones coherentes de aquellos fenómenos que ocurrieron ajustados a la realidad de hoy. Sin embargo, le acepto esa pregunta, darle respuesta. No las libertó. Y yo considero que no las libertó, empezando, porque ¿de cuál régimen se sacudió la Nueva Granada? No se sacudió de ninguno. La Nueva Granada siguió sometida ya no solo al Imperio Español, ya cayó como, sí, es cierto que Bolívar lo dijo, pero Bolívar lo dijo tratando de cerrarle las puertas a los gringos, pero abriéndole las patas de par en par a los ingleses, tanto que en la Carta de Jamaica, los considera unos enviados, unos mandados por la divinidad para que libertaran nuestras tierras. No libertó a Colombia nunca, porque hoy día todavía tenemos doctrinas provenientes de la corona vigentes en Colombia. No libertó a ninguno países, perdón profesor, yo le estoy respondiendo, no, es que no lo estoy hablando para nada, no vamos a traer aquí la doctrina socialista, ni vamos a traer aquí el postulado del marxismo, no. ¿Tú querías la liberación total? Tenía que ser si es liberación y si es libertador, tenía que ser plena. Como pasó en Haití, que eso hoy día se lo están cobrando en Haití, y ahí viene también otro problema con Alejandro Petión. De Bolívar, Alejandro Petión, y lo traicionó. Bueno, le decía, es que en filosofía mire, profesor, una cosa fue, sí logró ¿qué logró? Cambiar del lugar que fueran aquellos, los de la península ibérica, los que estaban mandando y con sus figuras de vicepresidentes y de las casas consistoriales y de las otras figuras, hay otras instituciones ahí que ahorita se me escapan, que entonces fueran los hijos de los criollos los que se tomaran el poder. ¿Quién era Simón Bolívar? Era un señor feudal. Simón Bolívar era un hombre que nunca se preocupó por la liberación de lo que era en verdad empezar a liberar como eran, y no me vengan a decir que no, que el momento no lo podía permitir, falso, porque ya Haití había liberado a los negros, Haití había liberado a los esclavos. Yo quería decir un poquito para que no se convierta en un monólogo. Es un tema muy extenso. Extenso, Entonces hay que... o sea, de Bolívar podemos hablar 8 días. Mucho, no. Mucho tiempo. O sea, este tema lo soluciona Carlile con los ceros. Y no vamos a No lo soluciona. ¿Sabe por qué no vamos a resolver? ¿Sabe por qué no vamos a resolver? ¿Sabe por qué no lo vamos a resolver? Porque es que él está mirando, él está juzgando a Bolívar desde la excelencia. Debió. En filosofía, dice Hegel, no se dice si hubiera, si no hubiera, ni debió. Se habla del hecho. Eso fue como los orientales que dicen lo que es, lo que no es, no es. ¿Sí? Entonces, es muy grande, muy abarcador lo que porque me lo nombró a todos, todo lo que hizo Bolívar en el momento. Entonces, yo le propongo lo siguiente, o sea, ese puede ser un tema, no es mi tema, o sea, no soy experto en el tema. Yo le podría responder porque a mí me gusta Bolívar, por ejemplo. Pero ni siquiera voy a decirle ahora eso porque no es el día para eso. Voy a decirle que todo comenzó porque yo dije una frase, comillas, todo colombiano es un país enemigo, y ahí fue donde usted empezó.
respondo sobre esa frase. No importa quién la diga, lo dice Stanislao. 2 más 2 son 4, un triángulo equilátero, no importa si lo dejo Euclides o no lo dejo Euclides, es una verdad. Discutamos la frase, todo colombiano es un país enemigo. Claro, yo usé a Bolívar como una autoridad, porque es que la mayoría de la gente respeta mucho a Bolívar. Entonces, la discusión sería si esa frase es cierta o no es cierta. Yo digo que esa frase es hiper cierta, pero para eso era que iba a dar la charla de las 2 horas sobre la, ¿no? Para responder esa frase. Por eso dije, voy a titular una conferencia que diga, ¿por qué Colombia es un fracaso? ¿Por qué, comillas? Voy a responder a la frase de Bolívar que dijo, todo colombiano es un país enemigo. Eso es un tema larguísimo. Perdón, que quede bien claro, no quiero polemizar y me termino con usted. Empezando que su verdadera trayectoria, tengo referencia poquita, pero la tengo, su verdadera trayectoria tiene mérito y no se consigue así de larín larán. ¿Sí? Yo tengo, y ahora, ¿quién soy yo en un momento dado? Debo respetar eso. Entonces, aclaro, mi ánimo no es polemizar con usted, pero cuando se tocan aspectos de tipo teórico, ideológico, subjetivo, necesariamente se van a dar las confrontaciones. Claro, sobre ese tema yo sé. Ahora, le quiero precisar, y voy a ser corto, porque mi ánimo no es polemizar, mucho menos con usted. Y tampoco con intenciones mezquinas de que yo demostré que yo tenía relación, no señor, nada de eso. Pero sí quiero precisarle, profesor, que no me fundamento ni expresé en supuestos, en especulaciones, en especulaciones. Recordemos, yo aclaro, sostengo, no liberó lo fundamental, la fuerza social humana fundamental que eran los negros y los indígenas. Y no me vengan a decir que las condiciones particulares del momento no lo permitían, falso. Primero, antes que Petión y los negros liberarse en Haití, ya Tupac Amaru había tomado la bandera de la liberación de nuestros aborígenes, y luego la retomó en Colombia José Antonio Galán, Unión de Oprimidos contra Opresores. Ahí sí fue enfrentando directamente a la corona y por los indígenas y por los negros, y lo lograron, que minimizaron ese movimiento y lo siguen minimizando y lo siguen condenando y estigmatizando y reduciéndolo a su mínima expresión, pero sí tuvo fundamento revolucionario y sí tuvo alcance, realizaciones revolucionarias, que por las condiciones ahí sí fue fácil aplastarla, fue fácil entregarla, fue fácil, como siempre ha habido en Colombia, los traidores, los vendidos, los psicofantes, etc. Entonces, profesor, eso. Y repito, quedan las puertas abiertas para toda discusión y para la investigación. Mira, por supuesto, además, tú no eres el único que piensas eso y que está fundamentado. Yo sé, Antonio Caballero piensa más o menos que es santanderista. José Rosero acaba de escribir una novela contra Ospina, contra el libro de Bolívar, se llama La Carroza de Bolívar, y en Venezuela hay gente, los de Piar y todo, yo estaba en Venezuela, y o sea, eso no es, hay no sé cuánto porcentaje será, pero hay un grupo significativo de gente que piensa más o menos así. Y bueno, tendrán sus razones. Bueno, yo quería dar una opinión. Creo que ese tema es muy extenso. Sí, correcto. Yo quería dar una opinión, pero antes de la opinión, de que lo que tú habías intervenido, lo que venía hablando era de la historia, obviamente aquí en Colombia, no en Latinoamérica, de la surgimiento histórico de la izquierda, ¿no? Y el papel de la izquierda como tal, sino que yo recuerdo en ese entonces, en muchas discusiones, en eventos que se dieron, estoy hablando de los 60, 70, de que la gente que estaba alrededor de las discusiones, mucha gente se iba yendo aburrida. Yo observaba eso, porque los grandes líderes de la izquierda se enfrascaban en unas discusiones que después alguien dijo, mientras no haya unas bases filosóficas para enfrentar la discusión de por qué Colombia está, particularmente el país, está y viene ese estado,
y él, se encuentra en ese estado, no vamos a encontrar, y él decía, desde el punto de vista de la hermenéutica permite es diseccionar más allá de la simple realidad que estaba ¿Eso lo dijo alguien? A través de la historia. Entonces, ¿qué sucedía? Resulta que como no teníamos esas bases, comenzó a llegar China reconstruye, acuérdense que Petit informe y tal, y uno se cargaba esos montones, yo estaba muchacho y no sabía ni por qué entregaba eso. Ilustrada. ¿Sí me entiendes? Y luego hay una ruptura histórica y vuelve y caemos en el mismo error. Decían los que saben de momento, yo estaba muy muchacho, entonces decía, hay de Estanislao, porque el papá de Estanislao, hay otra historia antes de Estanislao en Medellín. Cuando ellos, cuando pienso yo que vean a los viejos desbocados, todo el mundo arrancando a liberarse, ¿no? Pues a sacudirse el yugo de la burguesía nacional, que entre otras cosas la discusión sigue siendo si era nacional o no era nacional, y si realmente todavía se ha hecho la revolución democrática, y todavía no existe la revolución democrática. Esto tiene rasgos semifavorecibles, ahorita lo hablamos incluso en la superestructura. ¿Por qué prima la religión? ¿Y por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué permitimos que los momios nos administren este departamento con una mentalidad del siglo XVI? Y nosotros seguimos haciendo el juego a eso porque nos quedamos rezagados en el tiempo y el espacio. ¿Cómo sería en ese entonces que se formaban unas peloteras? Ya que te lo digo, los trotskistas se daban palos con los del PC con PRS, los del PRS con la nueva izquierda, que era el PC, la Liga Marxista, y lo más era que copiábamos. Ustedes de pronto decían copia, se enojaban, nos enojábamos, decían, son copiones, pero ¿por qué copiones? Porque están repitiendo lo mismo. Tenemos mentalidad de tribu. Exacto. Muy primitivo, ¿ven? Muy primitivo. Ustedes, para cerrar allí lo que quería decir, claro, no teníamos los fundamentos, yo ahorita que estaban ustedes hablando decía, por ejemplo, nosotros, ¿qué se hizo ese libro, Colombia, País Formal y País Real? De Montaña Cuellar. Se perdió lo que el cielo no perdona, se perdió los grandes conflictos socioeconómicos de nuestra historia. Desde Alessio Llevan, ya no está. No volvimos a leer a Germán Arciniegas. Está por allá, esto está para rescatar. ¿Entiendes? De esa gente aportó a nuestra historia. Entonces dijo, alguien, me acuerdo la palabra alguien. Y alguien le era un cafetero que había un cuento y dice, yo, si usted me permite, y hace un poquito de silencio, yo quiero decir una sola cosita. Y a ver, después usted, es un campesino, parece, alguien les dijo, ¿quién es alguien? No, alguien les dijo que mientras nosotros no conozcamos nuestra real historia y superemos la que nos vaciaron encima, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Uno. Dos. Aquí campea el dogma, el sectarismo, el fanatismo. ¿Sabe por qué? Porque somos copiones. ¿Qué tiene que ver el señor Setún o fulano de tal y trajo eso e implantó? Y nosotros, en vez de digerir lo que nos llegó, ¿cierto? Lo tratamos mecánicamente y por eso estamos como estamos. Y eso va a continuar. Eso va a continuar porque la historia real nosotros no la tenemos diseñada. Tenemos apartes, pero desde el punto de vista de la hermenéutica no hemos hecho una profundidad cuáles son las raíces socioeconómicas, historia real, de profundidad, de cómo arrancamos esto, sino que tenemos muchos matices de lo que voy a demostrar. Sí, termina y le doy un dato, eso está... No, yo termino ahí porque... No, pero eso está, para que usted lo meta en su discurso de base, porque le tocó, y eso es una de mis... Mire, el problema de Colombia es que como nunca ha habido educación, siempre ha sido religiosa. En Colombia nunca ha habido filosofía, nunca se ha estudiado la filosofía. Entonces, con anécdota le cuento. Entonces yo estaba en una piscina y un amigo de 22 años y una amiga de la izquierda. ¿Qué hubo, Fercho? Guerrillero. Y yo le dije, y él estaba con un amigo argentino. Lo etiquetaba. Y entonces el argentino dijo,
Y el argentino dijo, ¿qué guerrillero? Y entonces dijo, no, por molestar, es que también de izquierda, pues yo le digo guerrillero. Y me dijo, entonces el argentino dijo, ustedes sí son muy maniqueístas. Que usted en Argentina también, o se grita, o guerrillero o parado. Y este amigo mío, ahí no termina el cuento, que tiene 26 años y que graduó en el ICESI, la mejor universidad, llegó y dijo, ¿qué es maniqueo? Ay, no, ahí fue madre, le apuesto lo que quiera que el 99% de las personas menores de 40 años no saben qué es maniqueo. Entonces yo le dije, ¿sí ve? La Edad Media. Y este muchacho argentino, porque mi sobrina que estudia en el Liceo Francés sabe que es maniqueo, y tiene 14 años. Porque el Liceo Francés tiene estructura de colegio francés. Y me puse a averiguar la historia. La tesis mía es que en Colombia la gente no tiene idea qué es ser maniqueo. El procurador es maniqueo, Uribe es maniqueo. Y lo mejor para el maniqueísmo es la religiosidad, que sea religioso. Colombia es un país totalmente religioso. Porque en Colombia nadie sabe filosofía. O sea, nadie sabe cómo piensa el ser humano. Nadie sabe cuáles son las maneras de pensar el ser humano. Que está el del animista, que está el religioso politeísta, el religioso monoteísta, el filosófico y el científico. Esas son las 5 formas de pensamiento de la humanidad. Colombia está en la Edad Media. No ha llegado al filosófico. La humanidad ha avanzado así. Y no siempre llegan, pues, a veces en Grecia vino brincó acá. Entonces, yo me puse a preguntar, y eso es que, pero te digo que eso que vos dijiste es fundamental. La educación en todos los países del mundo. Son educaciones, obviamente no voy a hablar de la India, no voy a hablar de los países africanos, son tribales, pero es una sola tribu. Bueno, cuando son 2 tribus se matan y se dan machete. Resulta que la educación francesa la copió todo el mundo. Y yo dije, ¿eso de dónde viene? Pues el señor Napoleón, una de sus cosas de dictador que hizo, dijo, todo francés, rico o pobre, tiene que estudiar lo mismo. Y los niveló a todos. Y tiene que estudiar todo. Filosofía, pues. La educación francesa, o sea, lo que les estoy diciendo es que el liceo francés, que ustedes no dicen, uy, dificilísimo, uy. No, eso es para todos los ciudadanos de Francia, rico y pobre, porque es obligatorio, y todos tienen que estudiar lo mismo, dijo él, porque él es un demócrata, pues fue un dictador, pero estamos hablando, ¿me entiendes de qué estamos hablando? Salían de la Edad Media, entonces él no quería a la iglesia ni a Dios, entonces, todo. Y Napoleón tiene una frase impresionante, él dice que la religión existe para que los pobres no maten los ricos. Genial, ¿no? Entonces, resulta que nivelaron a todo el mundo, y muchos países de América Latina se basan en lo francés. Y aquí nos quedó la Iglesia Católica, porque después hay que tiene que contarnos usted algún día que no fue Inglaterra, sino que finalmente terminamos dependiendo de España, y Colombia, el rico país de América Latina, que ya estábamos viendo a Franco con babas, y Laureano Gómez iba y les hacía así, ¿sí? Y traían los nazis y todo, que ese es el país, etc. Entonces, es un problema educativo. Entonces usted le agrego a eso, la hermenéutica es una rama de la filosofía que consiste en la interpretación. Hay que desmenuzar para interpretar, sea la palabra, sea los textos, sea el dibujo, hay que interpretar. La hermenéutica, ¿sí? es una rama de la filosofía que consiste en saber qué es lo que dice cuando alguien dice tal cosa, o sea, desmenuzar. Eso no es religioso. Porque si él dice una cosa, ya te burgaste, ¿para qué? Pues puta, eso no es que... Pero si él dice, no, es que los pobres no quieren trabajar, entonces, bueno, vamos a desmenuzar esa frase. A ver, no es personal, no es personal, es que... No, a ver, ¿en qué sentido que estás diciendo esa palabra? ¿Qué quiere decir los pobres no quieren? De pronto hasta tener razón, depende en el sentido que lo estés diciendo. Como dice un amigo mío, yo sé por qué dicen que los negros son perezosos. Pues claro, porque los negros saben. Pues ¿por qué dicen que los negros son perezosos? Pues claro,
porque los negros saben que cuando trabajan, nunca trabajan para ellos, trabajan para otros. Me gustó esa frase. Y porque en Buenaventura el paisa abre la tienda a las 6 y el negro a las 10. Por ejemplo. Pero esto lo que quiere decir en el fondo es que al negro siempre lo han explotado. Porque el negro sí trabaja mucho. Todas las carreteras de Francia le hicieron los negros de África y las de Alemania. Yo digo negro, hay gente que molesta por No, negro. Yo estuve todas las carreteras, todas las carreteras de Francia, le hicieron de Francia y Alemania, le hicieron los negros. La muralla cartagenera. Aquí también. Es que no trabajan, pero entonces el cuento de que el paisita siempre quiere que él esté atrás, pero que le trabaje a él, y el rico siempre quiere que le trabaje a él. Entonces, hermano, ¿qué conclusión? El amigo me está dando la razón de lo que yo comencé diciendo. Colombia es un país excesivamente atrasado, excesivamente atrasado. Y el proceso de desaprendizaje todavía nosotros no lo hemos empezado. Por eso vamos a Pero porque los maestros siguen repitiendo los errores. Claro, porque son maniqueos los maestros. Es parte natural de la evolución como país. De la evolución es parte de la evolución cultural. Y eso, y Pero luego, no vamos a pretender que estemos pues como está Inglaterra. Y luego viene lo que decía Okay. Juan Carlos, que resulta que cuando en esos procesos, ¿cierto? Entonces eso encarna en el inconsciente. Ya usted lo decía, también Juan Carlos nos lo ha explicado, y pues, yo tenía la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Freud y Lacan? Lacan va más allá y comienza a decirnos, bueno, empecemos elementalmente. Lacan es postmoderno, digamos, postmoderno no, pero yo, a mí me postmoderno me gusta. Más allá. Entonces, lo avanzó demasiado. Uno, por ejemplo, el árbol genealógico comienza a encontrarse. Es que el problema era que subestimábamos la espiritualidad, y son las cosas del alma que pasan por el corazón. Entonces éramos tan demasiadamente racionalistas, pero sin saber siquiera ni haber leído a Descartes. ¿Me entiende? Había que leer a los filósofos, pero resulta eso que le mandan a usted, dice, dijo, bueno, pues claro, Mao dijo allá, dijo, desechar las ilusiones y prepararse para actuar, ¿cierto? Y otras frases, ¿no? Las 5 tesis filosóficas, pero mira, eso era en China. Mira, había 9 guerrillas que le echaban plomo entre ellos. Y aquí nosotros veníamos todavía sin entender por qué en los 1000 días tanta cantidad de gente y los muertos habían sido pobres liberales y pobres conservadores. ¿Y cómo sería que no logramos entender eso? Que viene en 48 la muerte de Gaitán y volvimos a repetir lo mismo con otros 350. Entonces, ahí venía el interrogante. Había que preguntarse el porqué de las cosas, pero nuestros flamantes y otros dirigentes no tenían las bases filosóficas. Porque eran religiosos. Eran religiosos, ¿entiendes? Y por eso fue que, yo no sé si alguien pasó por allí, que había como un purismo, como una cosa religiosa, de no cometer errores, de un puritanismo, y eso era una cosa aterradora. Entonces, y cero psicoanálisis. Usted sabe que Argentina es el país del mundo donde más psicoanalistas hay, más psicoanalizados. En Colombia es el menos. Mire, la diferencia entre Freud y Lacan aquí rápidamente, porque es muy importante. O sea, Freud es un genio, pero es que Lacan hizo una revolución de verdad. Cuando Freud hizo lo que hizo y descubrió lo que hizo, no estaba muy desarrollada la semiótica, ni la semiología, ni las ciencias del lenguaje, ni las epistemologías, ni las antropologías tampoco. Él conocía algo, pero obviamente Lacan 50 años después o más. Y lo del lenguaje, ustedes que son de literatura y la poesía, es fundamental. O sea, la palabra es una arma, es un misil. Y usted le diga al niño, lo odio. Usted debe decirle lo odio, usted puede sacar un tirofío, un sangre negra. O la mamá. Deja de tragar la tierra. Las palabras tienen poder. Eso es un misil en un niño. Era el puta, decía. Hay que tragar la tierra. La mamá de Pablo Escobar, usted. Ahí está el infierno. La mamá de Pablo Escobar, mami, yo puedo ser tan rico como Echevarría. Claro, mi hijo, usted puede ser lo que quiera. Eso no le puede decir a un niño, porque
lo que quiera, que la mamá diga lo que quiera, quiere decir que para él no tiene límites, que él va es con todo. Traiga plata, como amigo, sea. Primo, pero Entonces, traiga plata. Entonces, eso fue una revolución, muy a pesar de que Europa tiene una educación maravillosa.